aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Ya estamos de regreso con su programa Hay Vida en Jesús. Les saluda Lidia González y acabamos de escuchar este hermoso himno, Eran 100 ovejas. Esto definitivamente nos hace recordar la parábola de el redil y que Jesús es el buen pastor. A continuación me voy a permitir leer la lectura bíblica en esta noche. Vamos a leer Juan 10 del 1 al 15. Si usted gusta puede ir por su Biblia y acompañarnos en esta lectura. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esto dice esta hermosa porción de la Escritura y a continuación, para reflexionar y profundizar en esto, vamos a escuchar la reflexión bíblica a cargo de nuestro hermano Crisóforo López.
Gracias a los que nos ven o nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Fórmula. Bienvenidos a su programa Hay Vida en Jesús. La reflexión de esta noche se titula Relación entre el buen pastor y sus ovejas. En el pasaje bíblico de hoy, Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas, el buen pastor, al que oyen y siguen, aquel que las guía a buenos pastos y las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Sin duda, se trata de un término muy sugerente que nos habla de propiedad, cuidado, protección, conocimiento íntimo, amor ilimitado y sacrificado. El buen pastor saca a sus ovejas del redil. Había quedado claro que era imposible reunir a toda la nación judía bajo el cuidado del Señor en un solo redil. La creciente hostilidad de los líderes religiosos era prueba palpable de esto. Se hacía necesario, por lo tanto, separar a los verdaderos creyentes de aquella religión de grandes ritos y ceremonias, pero muerta espiritualmente. Las ovejas siguen al buen pastor porque conocen su voz. Una vez que las ha sacado, el buen pastor va delante de ellas. Esto es algo que no debemos olvidar. El Señor nunca hace ir a sus ovejas allí donde Él no va adelante. No hay tentación que tengamos que enfrentar por lo que Él no haya pasado antes y siempre permanece a nuestro lado para socorrernos. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Este conocimiento implica una relación personal, no únicamente conocimientos teológicos o intelectual, porque es muy cierto que se puede saber mucho acerca de Dios sin conocerle a Él. Finalmente, la prueba de que alguien conoce a Dios es porque escucha su voz y le sigue. El buen pastor conoce a sus ovejas. Acabamos de ver que las ovejas conocen al pastor, pero también el pastor conoce a sus ovejas. Con estas palabras, el Señor expresó la comunión íntima, cercana, que existe entre Cristo y su pueblo. Una unión que no solo entienden plenamente aquellos que la sienten, y es precisamente este conocimiento mutuo el que hace que la oveja confíe en su Señor. El buen pastor da su vida por amor al Padre y a las ovejas. Aquí tenemos la auténtica razón por la que Cristo murió en la cruz. No fue por imposiciones puestas desde afuera, sino por el contrario, fue su amor al Padre en primer lugar y también su amor a las ovejas perdidas, lo que lo llevó a la cruz. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, 14, 15. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Amén. Hermosa reflexión la que nos comparte nuestro hermano Crisóforo López. Nosotros vamos a un breve corte comercial y ya regresamos con más de su programa Hay Vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Vida eterna Jesús te da. Hay vida en Jesús. En un momento regresamos. Cada vez más huracanes, más letales, cada año más autos, cada año más accidentes, cada día más personas, más adultos mayores, más ayuda, más atenciones. Cada año, la Cruz Roja Mexicana brinda más servicios, pero recibe las mismas donaciones. Por favor, dona. www.cruzrojamexicana.org.mx
Yo sí creo que Coahuila puede ser ejemplo mundial de enfrentar una contingencia. Yo sí creo que tú puedes ser ejemplo de cómo cuidarte y cuidar a tus seres queridos. Yo sí creo que Coahuila es el estado que sabe unirse. Yo sí creo que Coahuila va a salir adelante de esta y de cualquier dificultad. Soy Coco Muñoz de Radio Fórmula. Quédate en casa, hazlo por todos. El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800-715-2000, donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el tratamiento. No me gusta. De vez me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuiden mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. En el archivo histórico de la Cámara de Diputados se conservan más de 200 años de memoria legislativa. Dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo XVII al XX. Donde destaca la colección Libro Antiguo que resguarda el Acta de Independencia. Conoce más en diputados.gov.mx y nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año. Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado. Que vigila los mares y costas del país. Con honor, deber, lealtad y patriotismo, dan todo por la vida. En caso de peligro, llama al 800 Marina 1. Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay vida en Jesús. Continuamos con su programa Hay vida en Jesús. Solo Cristo te puede dar vida eterna a ti. Hay vida en Jesús. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con su programa Hay vida en Jesús. Y en este bloque ya tenemos con nosotros a nuestra hermana Yolanda Hernández. Hermana, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Nuestra hermana está aquí porque al finalizar este bloque vamos a estar orando por todas las peticiones que hemos recibido, sí, en esta semana, pero también una ventaja es que podemos ya que estamos aquí en vivo, podemos orar por las peticiones que están llegando en tiempo real. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Si usted gusta, puede escribirnos un mensaje a nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista de Torreón, o bien, si así lo prefiere, puede comunicarse por WhatsApp. Tenemos nuestra línea disponible al 87 11 40 6407. O si gusta llamarnos a cabina al número 87 17 13 12 04. Con mucho gusto le estamos atendiendo por esos medios. Pero ahora, para continuar, vamos a dar paso a la meditación de esta noche, la promesa del buen pastor, a cargo de nuestro hermano Pepe González. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a todos los que nos están escuchando y a todos nuestros amigos. Muchos nos dijeron que nos iban a sintonizar. Pues bienvenidos. Les saludo en este jueves. Y vamos a meditar precisamente sobre este pasaje, pero con una pequeña variante. Si ustedes se fijaron, leímos Juan 10, cuando Jesús se señala como el buen pastor, ese buen pastor que recogió a las ovejas, que sale a buscar a los perdidos. Pero ahorita los vamos a remitir a la promesa del buen pastor. Ese es el título de la meditación. Vamos a hacer un pequeño viaje temporal hasta 600 años atrás, antes de que Jesús llegara a esta tierra y se identificara a sí mismo como el pastor que da su vida por las ovejas.
Vamos a ver en qué circunstancias fue que se prometió esta situación. Y para eso les voy a pedir, los que tienen oportunidad de tener su Biblia en su casa, que se vayan al libro del profeta Ezequiel, capítulo 34. Si usted no tiene Biblia, no se preocupe, vamos a tratar de irle desglosando los versículos de la manera más precisa posible. Ponga atención, escúchelos y los vamos a estar compartiendo con ustedes. Es un libro que se escribió, como les decía hace un momento, como 600 años antes de Cristo. Es decir, son promesas, son profecías que Dios hizo a su pueblo que después tuvieron su cumplimiento. Pero vamos a irnos al origen, donde se ubica este acontecimiento. El profeta Ezequiel, para los que no estamos muy enterados, vivió en una época muy difícil, caótica, dura para el pueblo de Israel. Simple y sencillamente, nomás imagínense, estaban exiliados. El imperio babilonio los había conquistado, había tomado su ciudad y se llevó cautivos a miles, si no es que cientos de miles de judíos, a Babilonia. Y en estas circunstancias, pues el pueblo estaba alejado de su tierra, de su ciudad, y por supuesto lo más terrible, alejado de su Dios. Todo esto es consecuencia del pecado. El pueblo de Israel se había olvidado de reconocer a Dios como su sustentador, como el único digno de adoración, y el pecado trae consecuencias. Dios permitió que su pueblo fuera exiliado, y ahí, en esas circunstancias tan difíciles, le tocó al profeta Ezequiel transmitir el mensaje de Dios para la gente. Gracias a Dios que su mensaje, su palabra es atemporal. En cualquier circunstancia, en cualquier época, la palabra de Dios tiene una vigencia increíble que sobrepasa los tiempos, sobrepasa las circunstancias. Y ahí en ese mismo mensaje que le dio Ezequiel al pueblo, en esas condiciones, encontramos palabra de vida para nosotros en las circunstancias actuales. Y vamos a ver en qué circunstancias y cuál fue el contenido de este mensaje que Dios, a través de su profeta Ezequiel, transmitió a su pueblo. Y en esta ocasión lo transmite a nosotros. Fíjense bien, si usted tiene Biblia, vamos a empezar en los primeros 4 versículos. Hay un mensaje, es un reclamo por parte de Dios. ¿A quién va dirigido ese reclamo? Bueno, primeramente dice el versículo 2, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. El reclamo va a los sacerdotes y a los mismos reyes de Israel que se alejaron de Dios. La consecuencia fue terrible. El pueblo sufría en estos momentos el abandono de las necesidades básicas, simple y sencillamente estar en su tierra, estar con sus familias, tener la libertad de adorar a su Dios. ¿Por qué? Porque los mismos reyes y los mismos sacerdotes habían desatendido su obligación de pastorear al pueblo. La primera demanda, pues, es a los reyes, a los sacerdotes, a los pastores de Israel, que casualmente están cometiendo los mismos errores que vemos ahorita. ¿Cuáles son sus demandas? Primeramente, su egoísmo. Se alimentan a sí mismos. Su autosatisfacción, buscan nada más sus propios intereses. Y sobre todo, algo muy importante que lo seguimos viendo desgraciadamente en la actualidad, desatendieron a los desvalidos. Dice ahí que el reclamo era porque a la que se quebraba la pierna no la atendían, a los desvalidos, a los que no tenían el sustento, los habían olvidado. Y esos son problemas que nuestra sociedad actual sigue padeciendo. Y por supuesto, acarreó consecuencias. El alejarse de Dios no podía quedar sin un castigo, sin una llamada de atención. Y la consecuencia la tenemos en los siguientes versículos.
Dice el 5, andan errantes por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. El castigo ya lo estaban viviendo porque estaban exiliados, estaban siendo cautivos en una tierra ajena. Pero el andar errantes espiritualmente es más terrible, es un castigo superior todavía al simple hecho de estar fuera de su tierra. Andar errantes, hermanos, es vivir sin Dios. Aparentemente el mundo cree que Dios está al alcance de su mano en las condiciones que ellos creen. Dios tiene sus planes y Dios se acercó al mundo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios se acercó al mundo con su plan divino. Aparentemente la gente cree que con simplemente cambiar de vida lo van a lograr. Sin embargo, el cambio de vida que Dios pretende de su pueblo y que lo pretende de nosotros ahora va un poquito más allá, porque tiene que ver con la persona de Jesucristo. El clamor de su pueblo fue escuchado, dice el versículo 7 en delante. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. La gestión, la acción de los reyes, de los sacerdotes, de los que debían velar por el pueblo, había fracasado. Dios tenía que intervenir. Dios tomó la iniciativa. Él es el que nos buscó, no somos nosotros el que buscamos a Dios, aunque la gente dice que así es. Es muy clara la escritura que nos dice que cada uno se apartó de su redil, como si fuéramos ovejas sin pastor. Y en Isaías 53 dice que todos nos descarriamos. Efectivamente, la Biblia es muy clara cuando nos dice que todos pecamos y nunca buscamos al Señor. Entonces, Él tomó la iniciativa y así como vemos en Lucas 15, cuando dice que por una oveja que se pierde, el pastor deja a las 99 en el rebaño y sale a buscar a la perdida. Dios tomó la iniciativa y mandó el plan redentor, el plan de salvación para este problema. ¿Y cuál será la recompensa de eso? Bueno, hay unas promesas, precisamente así se llama nuestro tema, la promesa del buen pastor. ¿En qué consistiría este rescate? ¿Cuál será la ventaja y cuál será la bendición que Dios traerá al pueblo a través de el buen pastor que enviaría? Bueno, lo vemos a partir de los versículos 12 en delante. No los vamos a leer todos porque está un poquito largo el pasaje, pero uno por uno los vamos a ir resaltando. Dice: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Dice también el versículo 13: yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las apacentaré en los montes, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Aquí hay una serie de adjetivos, una serie de promesas que Dios promete a los que quieren acceder a su rebaño. Fíjense bien, les reconoce. Qué hermoso es cuando un niño que estaba perdido en el supermercado, por ejemplo, y cae en pánico porque no encuentra a su mamá y a su papá, cuando de repente se lo encuentra, imagínese usted la paz y la tranquilidad que ese niño siente, correr a los brazos de su mamá que la creía perdida. De esa manera, el Señor, cuando nos rescata, cuando te va a ver cara a cara, a ti amigo que me escuchas, te va a reconocer porque tú fuiste creación de Él. Tú fuiste creado para adorarle, para servirle. Y en ese momento en que tú dobles tu corazón y vengas a sus pies, Él te reconoce porque Él te creó y Él te está esperando. No solamente te reconocerá, te librará.
todas esas cadenas que nos esclavizan al pecado, a la amargura, a las tensiones de la vida y del mundo actual, serán rotas, serán liberadas a través de la sangre de Jesús. Dice, nos sacará de en medio del enemigo. Probablemente es imposible pensar que nos podemos sustraer a toda la maldad y a toda la perversión que existe actualmente en la vida y en el mundo. Sin embargo, el Señor ha prometido para sus hijos un dulce refugio. ¿En dónde está ese refugio? Pues precisamente en uno de los adjetivos más hermosos que viene en esta lista. Él nos apacentará. ¿Se acuerda usted del Salmo 23? En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. En eso consistía el apacentar las ovejas. Un pastor de la vida real que lleva borreguitos a pastar, eso es lo que busca para sus ovejas, que vayan a zacatito fresco, zacatito verde, no los lleva a las espinas, ni los lleva al agua puerca a que tomen ahí, los lleva al lago más cristalino que puede encontrar. Así es la promesa del Señor. Nos salvará de la rapiña, y la promesa más hermosa está en el versículo 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Pero aquí viene lo hermoso. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Ahí estaba la promesa. Fíjense, 600 años antes de que Jesús dijera, yo soy el buen pastor, Dios ya se lo había prometido al pueblo. El pueblo, por supuesto, que lo esperaba con ansias, no solamente en los tiempos de Ezequiel, sino cuando Jesús viene al mundo, antes de que se revelara en su ministerio, ellos estaban hartos ya, hastiados de la opresión del Imperio Romano. Y tradicionalmente todos los ciclos de la historia del pueblo de Israel habían estado oprimidos por alguna mano opresora. Y es precisamente lo que Dios les estaba prometiendo. A un libertador que muchas de las veces no entendemos nosotros. Nosotros creemos que lo único que Dios tiene que hacer es quitarme mis problemas, dejar de sufrir, quitarme mis enfermedades, sacarme de mi crisis económica o quitarme mis problemas que tengo encima. Dios quiere sanar nuestra alma, rescatarnos para la eternidad. ¿Qué ganarías tú con que te quitara tus problemas lo que nos queda de vida, 20, 30, 40 años? Él prefiere rescatar nuestra vida para toda la eternidad, que tengamos la vida eterna con Él. Bueno, ¿cuál fue el medio? Porque si se fijan, ahí donde dice la pausa, en el versículo 23, termina diciendo, a mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Hay una promesa hermosa que Dios le hizo al rey David, de que nunca faltaría un representante de su linaje en el trono de Israel. Si usted estudia la genealogía de Jesús, ahí en el capítulo 1 de Mateo, se dará cuenta que al hacer la cronología de las genealogías, David es antecesor de Jesucristo. Y no había un rey más representativo para los judíos que el rey David. Era el más querido. Acuérdense que David no solamente escribió muchos salmos y tuvo un reconocimiento incluso del mismo Señor, que dice que era un rey conforme a su propio corazón, sino que para el pueblo de Israel, el descendiente de David tenía que ser el Mesías ungido. Y esto sucedió efectivamente. Voy a hacer un pequeño paréntesis de Ezequiel para irme, nada más para leerles dos versículos. Uno en Mateo 12, versículo 23. Dice ahí que cuando Jesús hacía sus señales, sus milagros y hablaba las palabras de su Padre, la gente se maravillaba y se quedaba asombrada. Y dice el versículo 23, Mateo 12, 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Sí? ¿Se fijan cómo el pueblo reconocía? Ahí estaba una promesa que un descendiente de David sería su libertador, sería su pastor. Y ya empezaban a decir, bueno, pues no será este. Algunos llegaron a la conclusión de que sí era. Regrésese tantito al capítulo 9 de Mateo. Es uno de muchos ejemplos porque tenemos que ser breves. Pero fíjense bien, Mateo 9, capítulo 9, versículo 27, dice que pasaba Jesús por allí y le siguieron dos ciegos,
dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos no preguntaron, ellos dijeron, este es. Y fíjese qué hermoso que los primeros que reconocen son los más desvalidos, los menesterosos, los ciegos, los rechazados por la sociedad. Cuando los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, simple y sencillamente rechazaron a Jesús. Y ellos dijeron, tú eres el hijo de David. Esto nos daba la clara muestra de que Jesús así se estaba autodefiniendo. Esto quedó sin lugar a dudas ahí en el pasaje que leímos antes del corte, que nuestro hermano Crisóforo ya compartió con ustedes, Juan 10, cuando dice, yo soy el buen pastor. Entonces Jesús mismo se está identificando ante el mundo con el cumplimiento de esta promesa. Su obra salvadora se hizo realidad unos años después, cuando, obediente a la voluntad de su Padre, de Dios, ofrendó su propia vida. Leímos en Juan 10 que el buen pastor su vida da por las ovejas. Un pastor al que no le importan las ovejas, tal vez, yo me quiero imaginar, tal vez saldría a buscarla. Pues, ¿dónde se me perdería esta oveja? Pero si no la encuentra, diría, pues ya ni modo, una menos. Hay que se pierda. A Dios no le ajusta ese plan. Dios nos amó tanto a través del dar a su Hijo Jesucristo, que por uno que se perdiera, Jesús murió. Por usted, por mí, porque el hecho de que hoy estemos alabando y glorificando a Dios no quiere decir que valíamos algo. Nosotros tal vez éramos las ovejas más inmundas y más sucias de ese rebaño. Sin embargo, Jesús salió a buscarnos. Y en esa cruz, en ese sacrificio redentor que hizo, derramando hasta la última gota de su sangre, nos demostró con hechos, no solamente con palabras, que Él es el buen pastor porque su vida dio por sus ovejas. Sin embargo, amigo y hermano que nos escuchas, esto no es automático. La obra salvadora de Jesús requiere de un acto de fe. Requiere de la voluntad tuya y mía de reconocer, primeramente, que nuestra capacidad para salvarnos no sirve para nada. Nosotros no podemos hacer nada para acceder a esa salvación. Tenemos que acceder, reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, a ese sacrificio hermoso. Y efectivamente su pueblo, no todos lo recibieron. Estos dos ciegos hicieron su confesión de fe, como muchos también en la historia de los evangelios lo vemos. Muchos reconocieron a Jesús como su Salvador, pero muchos otros no. El hecho de ser judío no era garantía de que el hijo de David, es que es descendiente de David y yo soy judío, ya con eso me voy a salvar. Jesús dejó claro que no. Su genealogía, su linaje no era suficiente para salvarlo. Ellos tenían que recibir a Jesucristo y vemos la prueba muy clara en Juan 1, versículo 11 y 12, porque dice la palabra que Jesús vino a los suyos, pero los suyos lo rechazaron, no lo recibieron. Pero, aquí viene la gran diferencia, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Así que si usted cree que es automático, pues Dios me amó, Dios mandó al buen pastor, yo andaba perdido, sí, pero falta que creas en su nombre. Entonces, nos queda claro, el verdadero pastor es el que muestra el verdadero amor al salir a buscar a sus ovejas, al grado, al extremo de dar su vida por ellas. Dejó todo, su trono, su gloria, su reino, por rescatar a uno solo de ellos. Ese uno solo soy yo, puede ser tú, siempre y cuando reconozcas tu incapacidad de ser salvo, de llegar a Dios, si no es a través de la vida y redención de Jesucristo. Entonces, este hijo de David reconoció y se autoproclamó como el buen pastor, y nosotros creemos en ello. Este cumplimiento que hizo Jesús 600 años de la promesa de Ezequiel y hoy, 2600 años atrás, sigue teniendo la misma vigencia que en aquel entonces. La invitación está abierta
Hoy, esta noche, es un buen momento para venir a Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Estábamos perdidos, hay que reconocerlo. Tal vez ahorita muchos de los que nos escuchan todavía se sienten perdidos, extraviados. Andan buscando, así como les decía del niño en el supermercado, andan buscando el rostro de Dios y no lo han encontrado. Esta noche tú puedes acceder a esa promesa y encontrarte con tu Padre. Él te anda buscando, como el pastor que perdió su oveja y que salió a buscarte. Él te está buscando. Tú puedes venir a sus pies y recibir ese regalo por gracia, porque es gratuito. No tienes que hacer nada, hacer buenas obras, asistir a ninguna iglesia. No. Eso tal vez venga después. Lo que Dios quiere es que le abras tu corazón, que se lo entregues y recibas este regalo. Dice Efesios que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera a través de los méritos, pues se creería uno mucho, pues es que yo hice esto para salvarme. No es a través de las obras, es simple y sencillamente por su gracia, por su misericordia, que hoy puedes recibir este regalo de la salvación. Anímate, yo te invito a que hoy vuelvas al redil, y desde esta noche yo te garantizo que serás acogido en el rebaño, abrazado por el pastor, y empieza a disfrutar de sus cuidados. Como dice el himno que vamos a escuchar a continuación, entre algodones y cuidados del pastor. Voy a orar brevemente por ti y te invito a que lo hagas también ahí en tu casa, que reconozcas que el pecado nos ha alejado de nuestro pastor y que esta noche ha salido a buscarte. Tal vez vas a preferir que su salida, su búsqueda sea infructuosa un día más. Dios te dio oportunidad para que sigas teniendo chance de venir a Él, pero no lo hagas esperar. Yo te invito a que hoy mismo abras tu corazón y vengas al redil. Vamos a orar y te invito a que tú también lo hagas. Padre Celestial, gracias te doy por esta palabra, porque es maravillosa y es poderosa por sí misma. Por tu Santo Espíritu es la que le da vida y la que le da llegada a los corazones y a las personas atribuladas y perdidas. Te ruego por todas esas ovejas que están extraviadas, que vuelvan al redil, Señor. Ábreles la puerta, porque tú eres la puerta, tú eres el pastor, y yo te pido que hoy sean recibidas a través de su confesión de fe. Escucha la oración de quien te está clamando su perdón en este momento y permite que tu nombre sea glorificado en todo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido.
del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piensa, que descansa y que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Ya estamos de regreso y a continuación vamos a dar paso a la oración en esta noche con nuestra hermana Yolanda Hernández. Muy buenas noches, agradezco a Dios de todo corazón y con mucho cariño por estar nuevamente aquí con todos ustedes y les invitamos para que juntos oremos a nuestro Dios. Oremos. Amado Señor, muchas gracias te damos en esta noche por la bendición que nos das nuevamente de estar aquí en este programa Hay Vida en Jesús de manera presencial. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra ha sido muy clara. Tú nos has hablado y nos has explicado de manera sencilla, Señor, que el buen pastor es aquel que guarda su rebaño, que lo cuida, que cuida del débil, del enfermo y que busca también al perdido. Gracias, Señor, porque en Jesucristo podemos tener al buen pastor que todos necesitamos. Gracias por tu palabra que hemos escuchado y te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien haga la obra en el corazón de los oyentes. Y en estos momentos queremos interceder por las necesidades de nuestros hermanos, familiares y amigos. Señor, queremos poner en tus benditas manos la petición de nuestra hermana Carmelita Esquivel. Ella está pidiendo por su nieto. Te rogamos que tú la bendigas y principalmente por su vida espiritual y su salvación. También queremos suplicarte, Señor, que tú bendigas a la familia de nuestro hermano Jorge Frausto. Él está pidiendo que tú te manifiestes poderosamente en su vida, en la de sus hijas Ana Frausto, Blanca y Jorge. Señor, manifiéstate en ellos. También queremos suplicarte, Señor, que tú obres en la recuperación de nuestra hermana Anita Moreno, que fue operada
de una cirugía de cadera. Ella es de Campo Nuevo, Zaragoza. Manifiéstate en su vida, Señor. Agradecemos también la vida de nuestra hermana Angélica Sánchez Ujo y nos unimos a su oración por ella y por su papá. Que tú les bendigas y te manifiestes en sus vidas. También, Señor, queremos suplicarte que te manifiestes en la vida de María Herrera. Ella se encuentra pidiendo por el señor Roberto Herrera, que está internado en el Hospital del Magisterio. Te rogamos, Señor, que tú seas su médico de cabecera y que tu voluntad en él sea su salud. Te rogamos también que obres poderosamente en cada uno de los enfermos de nuestra iglesia, Señor. Sabemos que son muchos y quizá el tiempo es corto para poder externarlo en nombre y necesidad. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en sus vidas, que tú seas el médico por excelencia en ellos y que obres a través de los tratamientos o medicamentos que estén tomando y que tu voluntad en ellos, Señor, sea que recuperen su salud completa. También de manera especial queremos poner en tus benditas manos a todos los varones que son papás y en especial a nuestros hermanos en la fe en Jesucristo, a nuestros familiares y a todos los amigos que nos escuchan. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo les dé la sabiduría para poder guiar a sus familias en el camino correcto, que tú seas su guía en cada una de las decisiones que tengan que hacer para que como responsables en sus hogares tengan la dirección tuya. Y, Señor, en estos momentos también queremos poner en tus benditas manos a cada familia de nuestra iglesia. Hay muchas necesidades en nuestra iglesia. Hay necesidades económicas, necesidades de trabajo, necesidades de salud. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien les supla las necesidades que cada familia tenga y que tú sigas siendo nuestro Señor, a quien acudamos, nuestro refugio y nuestro sustentador. Gracias, Padre amado, porque tú eres nuestro pastor, porque tú eres nuestro ayudador. Y tú dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí estamos, Señor, dejando en tus benditas manos cada una de las peticiones que nos han sido llegadas y también rogándote que en tu tiempo, Señor, tú nos respondas de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, porque el clamar a ti nos da paz y nos da confianza de saber que estamos clamando al verdadero. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te rogamos todas estas peticiones. Amén. Llegamos al final de nuestro programa. Para despedirnos está con nosotros nuestro hermano Alejandro Velázquez. Gracias, estimados amigos y hermanos, por haber estado con nosotros en este programa. Quiero compartir con ustedes la bendición que encontramos de parte de Dios y que sea nuestra oración en esta noche y que recibamos fortaleza por esta bendición. Encontramos en Números capítulo 6, versos del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Buenas noches y que Dios los bendiga. Glorioso amor, por ese tan glorioso amor, por ese tan glorioso amor. Que Dios te bendiga grandemente. Perjudican la salud del consumidor. Los consumidores debemos aprovechar que hay nuevos lineamientos de la norma de etiquetado y son útiles para guiarnos en la toma de decisiones de consumo que nos ayuden a cuidar nuestra salud. Antes de decidir tus compras, revisa siempre el etiquetado frontal. La Organización Mundial de la Salud recomienda eliminar el consumo de grasas transindustriales o limitarlo tanto como sea posible. En definitiva, es preferible preparar las papas en casa, pues hay alternativas con menor aporte calórico y tú decides si agregas un poco de sal para condimentar. La base para un consumo saludable es la información.